Bueno, una vez más, saludamos a las personas que nos ven a través de las redes sociales. La semana pasada nos salimos de nuestra serie en Corintio y hablamos acerca de cómo el pueblo de Dios había despreciado la ley. Y dentro del reclamo de Dios a su pueblo elegido, hubo un tema recurrente a lo largo de lo que estuvimos revisando la semana pasada. Y el tema recurrente era la falsa adoración que el pueblo de Dios estaba llevando a cabo. En nuestros tiempos no es muy diferente. En nuestros tiempos muchas personas no entienden todavía lo que es la adoración y piensan que cantar es todo lo que implica adorar. Entonces usamos frases como, bueno, ahora vamos a adorar a Dios. No, toda nuestra vida es una adoración, ¿verdad? Todo lo que hacemos. El pueblo de Israel estaba convencido de que su adoración agradaba a Dios porque cumplía con los requisitos externos que la ley demandaba. El problema es que ellos habían olvidado lo más importante, el elemento primordial en la adoración, y era el corazón del adorador. Ellos pensaban que al llevar los sacrificios estaban haciendo lo que Dios les demandaba. Amós capítulo 5, versículo 21, solamente a manera de contexto, dice: odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano. Ni siquiera, dice, prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí, con sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Me pregunto, ¿qué sucedería en muchas de las iglesias si el Señor se presentara el día de hoy? ¿En cuántas iglesias Dios iba a expresar estas mismas palabras diciendo: no me interesa lo bonito que canten, me interesa el corazón? Israel había hecho de la adoración algo externo y no interno. Se habían convencido que Dios estaba buscando sus sacrificios. Se habían olvidado que habían sido elegidos por Dios para llevar a cabo una distinción entre ellos y los demás pueblos, y que las demás naciones dijeran: ¿qué pueblo hay como Israel, que tiene un Dios que está tan cerca? En las iglesias cristianas de nuestros tiempos, la gente confunde el emocionalismo con la adoración, el gritar, el brincar, tirarse al suelo, supuestamente orar en lenguas cuando nadie entiende nada, perder el control. Sin embargo, las experiencias emocionales que no están fundamentadas por la verdad de quién es Dios no honran al Señor. Esta mañana quiero que veamos cuáles son los elementos de la verdadera adoración. ¿Qué es lo que debe de componer nuestra adoración? Y que cada uno de nosotros pueda evaluar la calidad de su adoración hacia Dios y podamos hacer las correcciones necesarias. Romanos capítulo 12 va a ser el texto que vamos a estar estudiando esta mañana. Romanos 12, versículos 1 y 2. Este capítulo 12 está conectando lo que Pablo ha venido diciendo durante los primeros 11 capítulos, donde ha venido explicando, ¿verdad?, que todos estábamos alejados de Dios y cómo a través del sacrificio de Jesús es que tenemos paz para con Dios. Podemos acercarnos verdaderamente.
Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, subrayen esas palabras, misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pablo enfatiza que el centro de la adoración de un cristiano son las misericordias de Dios. Es decir, el amor de Dios, el perdón de Dios, el poder haber sido aceptados por Dios, el haber sido reconciliados con Dios, la libertad que ahora podemos experimentar del pecado, la vida eterna, su presencia, su protección, nuestra nueva posición delante de Dios. Pero dice que antes éramos extranjeros, ajenos, y que ahora somos parte de la familia de Dios. Que nuestras oraciones sean contestadas. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta las misericordias de Dios, nuestra adoración va a ser algo simplemente externo, algo repetitivo, algo ritualista. El pueblo de Israel se había olvidado que habían sido rescatados de Egipto. Se habían olvidado cuál era su pasado. Y entonces nada más lo hacían de forma automática, sin sentir nada, viviendo en injusticia toda la semana y yo solamente llevando la adoración, el sacrificio, pero viviendo en pecado. Entonces Pablo, aquí en el capítulo 12, está diciendo, considerando las misericordias de Dios, ustedes deben de adorarlo. Es decir, dice, es el culto racional. Pero eso viene de la palabra lógicos, que de donde sacamos lógica. Es decir, cuando nosotros entendemos las misericordias de Dios, lo lógico es que adoremos a Dios. Si nuestra adoración no está donde debería de estar, es porque no hemos entendido las misericordias de Dios. A veces me da tristeza escuchar a personas decir, bueno, pues es que yo no me portaba tan mal. Yo no era tan malo, nunca maté a nadie, nunca estuve en prisión. A veces, pues, o sea, como que di un pasito nomás, ¿verdad? Cuando nosotros creemos que antes de Cristo no éramos tan malos, no hemos comprendido el Evangelio. Porque dice la palabra que todos estábamos alejados de Dios, que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Lucas capítulo 7, vamos a tomar esta historia solamente para entender un poquito mejor. En el versículo 41. Lucas 7:41. Cierto prestamista, dice, tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Jesús le está preguntando a un fariseo. Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Esta mañana, quizá algunos de nosotros podamos identificarnos más con el deudor de las 50 monedas, ¿verdad? Miramos gente, historias y decimos, bueno, no estábamos tan mal. Y entonces decimos, pues Dios no nos ha perdonado tanto. O sea, yo escucho las historias de algunas personas y digo, wow, qué casos tan impresionantes, cómo Dios los rescató. Y bueno, yo me identifico más con el que debe 50. Y la verdad es de que todos nos debemos de identificar con el que debía no 500, sino 1000 denarios. Y la calidad de nuestra adoración
está directamente ligado a entender esto. Es decir, cuando entendemos a dónde íbamos, cuál era nuestra condición, y que Dios de tal manera nos amó que envió a su Hijo, a Jesús, a pagar por nuestros pecados, nuestro entendimiento, nuestro agradecimiento se resulta en adoración. Pero no es que vamos en el carro y decimos voy a poner las canciones que me gustan para adorar a Dios. Es que todo lo que hacemos es adoración a Dios. Nuestra capacidad de orar a Dios depende de que entendamos quién es nuestro Dios y lo que ha hecho por cada uno de nosotros a través de lo que Cristo hizo en la cruz. A veces me pongo a pensar, en ese momento cuando vamos a estar delante del Señor, no para saber si somos salvos, sino para rendir cuentas. ¿Se acuerdan que unos domingos atrás vimos de eso? Y me da pavor pensar que delante de mí esté el apóstol Pablo. Y escuchar lo que Pablo sufrió por la iglesia y lo que hizo Pablo. Y que luego siga yo ¿y tú qué hiciste? ¿No nos daría miedo eso? Imagínate estar ahí y delante de ti está Pablo diciendo, ¿saben qué? Me golpearon, me traicionaron, me pusieron en prisión. Pero a pesar de ello, desde prisión seguía escribiendo cartas, ¿verdad? Para animar a la iglesia. Y nosotros ahí diciendo, no, pues es que iba el domingo a la iglesia. Ese era mi sacrificio, esa era mi adoración. Qué miedo, ¿verdad? Pablo dijo en Timoteo 1:13, aun siendo yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Pablo era consciente de dónde Dios lo había tomado. Y Pablo no necesitaba una guitarra o un arpa para adorar a Dios en donde sea que él estuvo. La verdadera adoración debe comenzar en el corazón del adorador, cuando una vez más comprende las misericordias de Dios. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la verdadera adoración? En Romanos 12:1 dice, por tanto, es decir, está conectando las bendiciones que tenemos en Cristo. Entonces dice, por tanto, es decir, debido a esto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos. El primer elemento de nuestra adoración es presentar a Dios nuestro cuerpo. Dice como un sacrificio vivo y santo, ¿verdad? Y esta expresión presentar es rendir o entregar. Debemos de entregar nuestro cuerpo en adoración a Dios. El cuerpo sigue siendo el centro de todos los deseos pecaminosos, la depresión emocional, las dudas espirituales, ¿verdad? Pero necesitamos ofrecérselo a Dios. A pesar de que teníamos esa todavía tendencia a pecar, necesitamos ofrecérselo. Pablo lo expresó así en 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. Dice, de esta manera corro, no como sin tener una meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago esclavo. No sea, dice, que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado.
Pablo entendía la tendencia del ser humano a seguir pecando. Y él decía, tengo que ejercer mi dominio propio. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la importancia que tiene nuestro cuerpo. Y pecamos con él. Pecamos con nuestros ojos. Pecamos con lo que decimos. Hemos estado viendo, ¿verdad?, cómo en la iglesia de Corintio había inmoralidad sexual. Ellos cometían pecados sexuales durante la semana y el domingo iban a Corinto a adorar a Dios. Imagínate nada más. La semana pasada, cuando hablamos del libro de Amós, uno de los reclamos de Dios a su pueblo es que decían, mira, ¿qué ve? El padre y el hijo tienen relaciones con la misma mujer. Y luego iban y ofrecían sacrificios. Entonces nuestro cuerpo, la manera en que cuidamos nuestro cuerpo, es una manera de adorar a Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 12, dicen, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Porque antes, dice, estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento básicamente se podían dividir en dos. El primero tenía como propósito obtener la reconciliación. Y el segundo grupo en general era para celebrar el perdón recibido. Y lo que Pablo está diciendo es que dice, ofrezcan su cuerpo como un sacrificio vivo. Obviamente en aquel tiempo el sacrificio era un animal muerto. Pero Dios quería que su pueblo entendiera que el pago del pecado es que alguien había pagado con su vida por ese pecado. Y el pueblo dijo, no, mira, seguimos pecando, total llevamos un animal al festival y seguimos pecando. Como lo dice una expresión muy coloquial, ¿verdad? Le estaban dando vuelo a la hilacha. Y es muy triste escuchar de cristianos que viven en inmoralidad sexual, que siguen pecando, que van a los lugares donde no deberían de ir, que no se han dado cuenta de las misericordias de Dios. David entendió este principio, y bueno, vaya que David era bueno para componer canciones y salmos, ¿verdad? Obviamente. Y cuando es confrontado por Natán, ¿se acuerdan? Por el pecado. En Salmo 51, 17, él dice así, los sacrificios de Dios son un espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. O sea, David se dio cuenta que no se trataba de llevar un sacrificio nada más. David se dio cuenta que el problema estaba en el corazón. Entonces, para nosotros el día de hoy, obviamente ya no tenemos que llevar un sacrificio, no tenemos que llevar un animal. El sacrificio por nuestros pecados es lo que Cristo hizo. Entonces imagínate si ellos
llevaban un animal ahí, ¿va? Y estaban agradecidos por ello. ¿Cuánto más nosotros deberíamos de estar por la sangre derramada de Jesús en la cruz? ¿Cuánto más agradecidos no deberíamos de estar que no fue un animal lo que cubrió nuestro pecado, sino que fue Jesús? Y vuelvo a la imagen que te mencionaba hace rato, ¿verdad? No quiero infundirte temor, solamente quiero que entendamos lo que estamos hablando. Y que Dios me pregunte, hey, ¿qué hiciste con el sacrificio que te di a través de mi hijo? Y yo sacar una lista pequeña de cosas que hubiera hecho. El pueblo de Dios es reprendido en Malaquías capítulo 1 versículo 6, porque no conforme con llevar, o sea, hacerlo de forma automática, hablando de los animales que llevaban, ellos llevaban, como se dice comúnmente, de lo peorcito. Dice el Señor en Malaquías 1:6, el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? O sea, aparte de todos, se hacían los ofendidos, ¿verdad? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Ellos decían, lo hemos hecho conforme a la ley. Dice, los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Fíjate la siguiente parte. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿No está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Es decir, el pueblo de Israel decía, a ver, ¿cuáles son los animales más chafas? Los enfermos. Estos y estos. Ok, eso es lo que le voy a llevar a Dios. De todas maneras, pues los van a matar. ¿Para qué le llevo uno? ¿Va? Que yo lo pueda vender, lo pueda comer. Fíjate lo que dice Dios. Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Es decir, Dios estaba diciendo, ¿acaso creen que no veo lo que me están ofreciendo? ¿Acaso creen que no me doy cuenta de las motivaciones de su corazón? Y es que Dios conoce lo que hay en nuestro interior. Y el día de hoy muchas veces, como se dice una vez más comúnmente, queremos pasar pero de apenitas, ¿verdad? De panzazo. ¿Qué es lo mínimo que le puedo dar a Dios? ¿Qué es lo mínimo que puedo leer? ¿Qué es lo mínimo que puedo dar en ofrendas? O sea, lo mínimo, así que para más. ¿Qué es lo mínimo que puedo estar de comprometido? Imagínate que no te toca estar detrás de Pablo. Te toca estar entre los apóstoles en esa fila. Y tú escuchas cómo dicen, no, mira, me crucificaron por hablar del evangelio. Y como yo no consideré digno de que me sacrificaran como a Jesús, dije que me pusieran volteado. Esa clase de sacrificios hicieron ellos. Ojalá y no nos toque así, ¿verdad? Entonces el primer elemento de nuestra adoración es nuestro cuerpo. Es lo que hacemos con nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestra manera de hablar, a dónde vamos, qué hacemos, cómo utilizamos nuestro cuerpo.
¿A dónde vamos? ¿Qué lugares visitamos? Si se trata de compra, sí puedo. Si se trata de visitar a alguien de la iglesia, no puedo, estoy cansado, me duele. Si se trata de ir de shopping, cuenten conmigo. Si se trata de venir el domingo, ay, me duele la cabeza, me siento mal. Se trata de leer la Biblia, es que me da sueño. En la mañana no alcanzo y en la noche me da sueño. Pero si salió una serie nueva en alguna plataforma, cuenten conmigo. Entonces el primer elemento es nuestro cuerpo. El segundo, dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. La palabra conformarse es la presión de afuera hacia adentro. Es decir, Pablo está diciendo, no permitan que el mundo que no conoce a Dios los moldee, les dé forma, les diga cómo pensar, cómo comportarse, cómo hablar. No dejen que el mundo mueva sus prioridades. No hablen como el mundo, no busquen lo que el mundo busca. No vayan hacia el donde el mundo va. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, es a veces triste darse cuenta que hay más del mundo en las iglesias que de la iglesia en el mundo, ¿verdad? Porque a pesar de haber sido rescatados, muchas veces nos traemos los pecados del mundo a la iglesia y entonces seguimos arrastrando con esos pecados. David dijo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Entonces cuando hablamos de la mente es el entendimiento de quién es nuestro Dios, es el entendimiento de cuán grande es Él. Es nuestra manera de pensar. Deberemos de pensar distinto a como el mundo lo hace. Romanos 1:21, ahorita que está tan de moda, ¿verdad? Dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. ¿Has escuchado esas ideas necias de Dios? Hombre, Dios es como ¿cómo se llama el de la lámpara? El genio de la lámpara, ¿verdad? Y yo le hablo a Dios y le digo a Dios y Dios me responde y me vuelve a hablar y le vuelvo a decir. Es un Dios de amor, ¿verdad? Es un Dios de amor. Es un Dios que solamente existe en sus cabezas. Porque cuando leemos la palabra y nos damos cuenta de textos como estos, como los que te leía, ¿verdad? De que dice Dios, yo aborrezco sus rituales. Se nos olvida que tenemos un Dios santo, sí es amor, claro que sí, pero también es santo y también es justo. Como resultado, dice, la mente les quedó en oscuridad. ¿Cuál resultado? Pues ellos empezaron a inventar su propio Dios. Es un Dios buena onda. Él sabe cómo soy, ¿verdad? Él sabe que son otros tiempos. Pues claro que sabe que son otros tiempos. Dice, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Cuando alguien se niega a aceptar la palabra de Dios, se empieza a confundir su entendimiento. Sus prioridades empiezan a voltear para todos lados. Por eso es que Dios dice, busca primero mi reino y mi justicia y todo lo demás viene por añadidura. Pero nosotros ponemos la añadidura arriba y entonces se nos empieza a descomponer las prioridades. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. En lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron cultos a ídolos que ellos mismos hicieron. Es decir, ellos dicen, no, pena, Dios es así, así, así. O sea, es un Santa Claus moderno, ¿verdad? Le hacemos nuestra carta
y Él está listo para puras bendiciones. Puras bendiciones. Pero eso no existe. Bueno, existe en la cabeza de algunas personas nada más. El problema es de que cuando estemos delante de Dios no vamos a ser juzgados por las ideas que esas personas tuvieron, sino por lo que la Escritura dice. La transformación externa es efectuada por un cambio interno en la mente. Y el medio que aplica el Espíritu Santo para transformar nuestra mente es la palabra. Por eso el salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nosotros hacemos de la palabra nuestro deleite, sabemos cómo conducirnos, sabemos qué desechar, sabemos qué filtrar. Esto sí, esto no, esto está en la palabra de Dios, esto no está en la palabra de Dios, esto no lo voy a aceptar, esto sí lo voy a aceptar. Pero cuando no tenemos la palabra, pues andamos decidiendo, hoy ando muy de dichos, ¿verdad? Andamos decidiendo del Tilmarín, ¿se acuerdan de ese? De Dopingüe. Y así decidimos. Oye, tenemos que hacer esto, ¿lo hacemos? Pues yo creo que sí. Yo siento que está bien. El problema es de que para eso tenemos la palabra de Dios. Y necesitamos ser conscientes. De hecho, Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9, a buscarlo, no se me queden viendo. Colosenses 1. Y versículo 9. ¿Ya? ¿Listos ahora sí? O sea que me están haciendo trampa, ¿verdad? No la están buscando. Hay que darle más despacio para que lo busquen. Árale, ¿sale? Que me están haciendo trampita. Dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les conceda todo lo que ustedes quieran, sin que tengan que esforzarse. No lo lean, no dice eso, no se preocupen. Dice Pablo, le pedimos a Dios que dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo estaba orando por los colosenses de que entendieran cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Cuando tú quieras orar por alguien y no sepas cómo, ora para que puedan entender la voluntad de Dios. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. ¿Por qué? Porque entienden la voluntad de Dios para sus vidas. Una pregunta para reflexionar nosotros sería, ¿estamos viviendo dentro de la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos? Dice, entonces, la manera en que ustedes viven honrará y agradará al Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que dicen ser cristianos o son cristianos y esto, qué vergüenza? Mejor no digas que eres cristiano, nos estás quemando, ¿verdad? Porque no están viviendo dentro de la voluntad de Dios. Dice, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. La razón por la cual muchas personas no maduran es porque no conocen la voluntad de Dios y mucho menos la llevan a cabo. Es decir, viven como si no fueran cristianos. La voluntad de Dios, la palabra de Dios no está en sus corazones. De hecho, Colosenses 3:16 dice, ¿verdad? Que la palabra de Dios mora en abundancia en sus corazones. Y esa palabra morar es habitar. No es decir, espérame, tengo una tentación, déjame, voy y desempolvo la Biblia a ver dónde la tengo. No,
es que la Biblia esté en nuestro corazón y entonces viene una situación y tú sabes lo que tienes que hacer. O sea, la palabra de Dios debe de estar en nuestros corazones de tal forma que la manera en que vivimos sea una expresión de la adoración. No necesitamos un instrumento musical. La manera en que nos relacionamos entre nosotros es una forma de adorar a Dios. El pueblo de Israel vivía en injusticia, andaban viviendo en pecado, andaban oprimiendo al pobre, pasaban por encima de la gente, pero llevaban sus rituales. El cristiano de hoy, en algunos casos, peca toda la semana y luego va el domingo a la iglesia y ofrece sus mejores cantos. No, mejor vivamos la palabra de Dios, aunque no cantemos tan bien. Porque para eso fuimos elegidos. O sea, para eso Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anuncien las virtudes de aquel, dice, ¿verdad, Pedro? ¿Y cómo anunciamos las virtudes? Viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Viviendo conforme al plan de Dios. Entonces la gente se va a dar cuenta y va a decir, ¿por qué piensas así? ¿Por qué hablas así? Toma tiempo, claro, porque vamos reacomodando las prioridades en nuestras vidas. Pero es algo que Dios honra. Es algo que a Dios le agrada y es una manera de adorarlo, nuestra manera de vivir con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Número 3, tercer elemento de nuestra adoración es nuestra voluntad. Dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Todos queremos eso, lo bueno, lo perfecto y lo agradable. El problema es que no queremos someter nuestra voluntad a Dios. Es decir, va a haber momentos en los cuales nos vamos a sentir tentados a hacer X o Y cosa. Y tú tienes que ejercer tu voluntad. No, es que no tengo ganas, ¿verdad? No tengo ganas de hacer esto. No tengo ganas de leer la Biblia. No, es que no es por ganas. No tengo ganas de orar. Ah, pero que no nos enfermemos, porque entonces sí tenemos ganas, entonces sí tenemos tiempo. No es necesario, iglesia. O sea, no deberíamos de movernos así. Entonces Pablo dice, hey, lo lógico por las misericordias de Dios es que ustedes adoren a Dios con su cuerpo, con su mente, con su voluntad. No, es que me siento triste. Bueno, pues hay que de todas maneras adorar a Dios con nuestra manera de vivir, ¿eh? No tienes que cantar. O sea, si te gusta cantar, canta, que súper bien. Pero no quiero que pensemos que podemos pelear con alguien, ser injustos y luego decir, ahora sí me voy a sincronizar con Dios, ¿verdad? Voy a poner el playlist y ahora sí adorar a Dios. Aquí estoy, Señor. Y luego apagamos la radio y nos desconectamos y vivimos en injusticia, en pecado, vemos cosas que no debemos de ver, decimos cosas que no debemos de decir, permitimos que pensamientos estén en nuestra mente. Entonces no podemos desligar una cosa de la otra. Fíjate cómo dice Job, capítulo 1, versículo 20. Cuando Job había perdido, ¿verdad? Estaba siendo probado. Dice, Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba adorando a Dios, pero desde su corazón. Sin importar las circunstancias, él sometió su voluntad a la voluntad de Dios y pudo experimentar lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Muchas veces no experimentamos lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto porque queremos hacer nuestra santa voluntad.
Y después queremos decir, Señor, ¿y pues dónde estás? ¿Por qué no me bendices? Pues porque no estamos viviendo de acuerdo conforme a la palabra de Dios. La verdadera adoración es el acto de rendimiento total de nuestra voluntad a Dios. Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso y porque Él es fiel. ¿Se acuerdan cuando se encuentran con Jesús en el Evangelio del Evangelio de Juan, en el capítulo 4, por favor? Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El espíritu nos habla del ser interior, la integridad que debe de haber en nuestro corazón. Es decir, que lo que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestro estamos o lo que sea el resultado de lo que hay en nuestro corazón. Dice en espíritu y en verdad, es decir, lo que está en la palabra. Es decir, sometemos nuestra voluntad a lo que Dios dice. Entonces nos damos cuenta que la verdadera adoración no es algo únicamente externo, sino que es lo que hacemos con nuestro cuerpo. Son las pláticas que tenemos durante la semana. Es lo que vemos, a dónde vamos, lo que hacemos. Cuando nos esforzamos, ¿verdad?, por el trabajo, pero a veces no nos queremos esforzar igual por leer la Biblia, por compartir el Evangelio con alguien, con nuestra mente, nuestra manera de pensar y con nuestra voluntad. Ahora, la idea de este mensaje no es que salgamos de aquí diciendo, no, pues mi adoración no sirve. La idea de este mensaje es que podamos comenzar a adorar a Dios por quien realmente es. Por ese Dios maravilloso que envió a su Hijo Jesús a pagar por nuestros pecados cuando nosotros nos arrepentimos de nuestra manera de vivir. Que podamos decir, ¿sabes qué? Ok, me doy cuenta que con mi mente, que con mis conversaciones, no estoy adorando a Dios. Y comenzar a hacer los ajustes necesarios. Es mucho más que cantar la adoración. O sea, tenemos que tener estos elementos en nuestra adoración porque va a haber veces que, y va a ser muy frecuente, que no sentimos ganas de hacer las cosas. Pero aquí no es de sentir. Creo que Martín era el que iniciaba, ¿verdad? Es la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aún versículo 6 dice, ¿verdad?, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, iglesia, el deseo de mi corazón es de que cada uno de nosotros pueda adorar a Dios durante su día a día, con todo lo que somos, con todo lo que hacemos y con todo lo que tenemos. Y que de esa manera nuestra adoración sea algo genuino y verdadero. Y que va mucho más allá de cantar bonito. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana te damos, porque solo tú, Dios, eres digno de nuestra adoración. Te pedimos que nos ayudes a que este mensaje pueda ser un cambio en nuestros corazones, de tal manera que si no estamos haciéndolo como tu palabra nos lo indica, podamos hacer los cambios y los ajustes, Dios.
De igual manera te pedimos por personas que no han nacido de nuevo, Dios. Y como consecuencia su adoración solamente son cantos, son voces. Pero no hay un cambio genuino en sus corazones. No han comprendido que su naturaleza les llevaba al castigo eterno. Y que gracias a la obra de Jesús en esa cruz, pagando por nuestros pecados, es que podemos tener una relación contigo. Padre, esta mañana yo te pido por las personas que están aquí, la gente que nos ve en las redes sociales, que no te conocen, que tú puedas traer convicción, Padre, de pecado, que tú puedas traer convicción de justicia, de tal manera que se puedan arrepentir y realmente nacer de nuevo. Y aquellos que ya nacimos de nuevo, Dios, te pedimos que de cualquier forma podamos siempre recordar tus misericordias. En el nombre de Jesús, amén.